Dios les bendiga, hermanos. En nombre de Capilla Calvario, High Ground Ministerio en Español, le doy la bienvenida a cada uno de ustedes a este estudio de esta tarde. Vamos a orar para comenzar nuestro estudio. Bendito Padre, te damos toda la gloria y toda la honra. Señor, bendice tu palabra que va a ser expuesta a través de este estudio. Bendice a cada uno de los que va a ser partícipes de este estudio. Bendice a los que escuchan de este video. Gracias, bendito Padre, en el poderoso nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien, el tema que tengo de este estudio, comenzando con el primer capítulo del libro de Daniel, es manteniéndose puro frente a la adversidad. En el año 608 al 598 a.C., reinó en Judá el rey Joacim, o Joaquín para algunos. Este reinaba como rey vasallo de Egipto. Sin embargo, en el año 605 a.C., Necao II, rey de Egipto, fue derrotado por Nabucodonosor II de Babilonia en la batalla de Carquemis. Por lo que Babilonia ahora se convirtió en la potencia dominante de la zona. Acto seguido, Nabucodonosor sigue en su conquista e invade Palestina. En esta invasión a Palestina, toma a Daniel y a otros y son llevados cautivos a Babilonia. Daniel era un jovencito cuando fue llevado cautivo a Babilonia. Esta incursión y toma de rehenes daba comienzo al cautiverio profetizado de los 70 años que había hablado el profeta Jeremías. Eso nosotros lo encontramos en Jeremías capítulo 25, versículo 11. Pero también se estaba cumpliendo la profecía de Isaías 39:7. Isaías había dicho: de tus hijos que saldrán de ti y que habrás engendrado, tomarán y serán eunucos en el palacio del rey de Babilonia. Esta profecía lleva a algunos a pensar que Daniel y sus compañeros fueron hechos eunucos. Ciertamente el término hebreo seris está utilizado para eunucos literales, pero la palabra se deriva de una frase que simplemente significa el ser siervo del rey. En otras palabras, el hecho de que fueran llamados así no es porque iban a ser eunucos literales. No era implicado exclusivamente para ser eunucos literales. Hoy hablaremos del comienzo de una nueva vida para Daniel y sus amigos viviendo ya en el exilio. Si bien en el exilio el pueblo de Israel no había sido abandonado por Dios, y Daniel reveló muchos detalles referentes al plan de Dios para el futuro de esa nación. También reveló el curso de los poderes gentiles mundiales desde su día que estaba allí en Babilonia hasta lo que es la segunda venida de Cristo. Eso lo vamos a entender más adelante a través que estudiemos los diferentes capítulos de este libro de Daniel. Veamos pues cómo la fe de Daniel y sus amigos comenzando a vivir en el exilio. ¿Cuáles eran las circunstancias de Daniel y sus compañeros? Los versículos 1 y 2 dicen que en el año tercero del reinado de Joacim, rey de Judá, vino Nabucodonosor, rey de Babilonia, a Jerusalén y la sitió. Y el Señor entregó en sus manos a Joacim, rey de Judá, y parte de los utensilios de la casa de Dios, y los trajo a tierra del Sinar, a la casa de su Dios, y colocó los utensilios en la casa del tesoro de su Dios. Sí, aquí nos hace ver que es un acto del Señor, es un acto de Dios. Dios es quien entregó a Judá en manos de los babilonios. Ahora, hay dos razones por las cuales Dios estaba haciendo esto. Estaba disciplinando a Judá. La primera era por la idolatría en la que había caído ya Israel. Primeramente habían sido llevados cautivos las 10 tribus años anteriores por los asirios. Ahora Babilonia se convertía en un imperio que controlaba toda esa región
y ya había llevado también a las otras 10 tribus, ya estaban en lo que era Babilonia. Ahora estaba Judá. En Levíticos 25, 1 al 7, dice una de las razones por las cuales, ¿verdad?, Dios estaba trayendo disciplina. Ahí se mencionaba que tenían que guardar el año de reposo de la tierra y también el año de jubileo. Ellos ya habían sido advertidos en cuanto a las bendiciones de la obediencia, pero también habían sido advertidos las consecuencias que venían por desobedecer, dice Levíticos 26, 2 al 35. Dios entonces estaba trayendo disciplina a su pueblo. Esto muestra que Dios siempre liquida las cuentas a aquellos que se rehúsan a responder a sus advertencias. En la invasión del año 587 a.C., finalmente la ciudad de Jerusalén y el templo fueron destruidos. El relato lo encontramos en el segundo libro de Reyes, capítulo 25, 9 al 10. Lo que leímos hace un rato, encontramos nosotros que dice allí que los tesoros fueron puestos en la casa de Dios de Nabucodonosor. ¿Qué quiere decir esto? Porque está hablando de la casa de su Dios. Aquí es una demostración de choque de poderes. ¿Por qué? El que los babilonios se llevaran los tesoros del templo, no fueron todos porque se parte de los tesoros. El que los babilonios se los llevaran y lo pusieran dentro del templo, de su templo, de sus dioses, de sus ídolos, esto nos indica a nosotros que estaban cumpliendo para ellos lo que sus Dios había logrado. Sí, porque este botín de guerra, no solamente el material, porque habían llevado también a los rehenes, pero este botín de los instrumentos religiosos de los judíos, para los judíos era algo valioso porque los utilizaban en su adoración a Dios. Y el que los babilonios se llevaran estos instrumentos religiosos y los pusieran en las casas o en los templos de sus ídolos, era como decir que los dioses victoriosos de Babilonia habían conquistado o habían sido superior al Dios de los israelitas. Y esto lo hacían con todos los que conquistaban. Hacían esto como un símbolo de que sus dioses eran más fuertes que el Dios del pueblo que ellos derrotaban. Nos dice el versículo 3 que le dijo el rey a Aspenaz. Aspenaz era el jefe de los eunucos. Y se trae a los hijos de Israel del linaje real de los príncipes. Bueno, lo que aquí se traduce como linaje real en hebreo, pues se escribe en español como Sera Ha-Meluká. No sé cómo se pronuncia realmente en hebreo. Pero esta palabra significa literalmente simiente de la realeza. El historiador Flavio Josefo señala que Daniel venía de la línea de Sedequías, uno de los últimos reyes de Judá. Así es que podemos pensar pues que la nobleza de Jerusalén es la que fue llevada cautivo. Y de todos ellos, solamente unos cuantos fueron elegidos para servir en el palacio de Babilonia. Ahora, por eso es que nosotros vemos ahí que el rey le dijo a Aspenaz, al jefe de los eunucos, ¿no?, que trajese de los hijos del linaje, es decir, de los príncipes. Pero ¿cuáles tenían que ser las calificaciones de estos elegidos para que pudieran estar precisamente ahí? ¿Y cuál era el propósito? Los versículos 4 al 7 nos dicen, muchachos en quienes no hubiese tacha alguna, es decir, una conducta que fuera excelente, de buen parecer, enseñados en toda sabiduría, sabios en ciencia y de buen entendimiento, y que fueran idóneos para estar en el palacio del rey. ¿Cuál era el propósito? Bueno, a estos tenían que enseñarle letras y también tenían que enseñarle la lengua de los caldeos. Los iban a utilizar como intérpretes. Y le señaló el rey
que tenían que tener una ración por cada día, es decir, la provisión de la comida del rey y de lo mismo que también bebía, es decir, lo que comía y bebía el rey, también estos jóvenes tenían que hacerlo. Los manjares, los mejores manjares, porque estaba hablando de la comida que le daban también al rey, tener que darle a ellos. Y esto tenía que ser por un lapso de 3 años, para que al fin, a la hora de presentarse al rey, estuvieran ya listos. En otras palabras, era un curso extensivo o una carrera de 3 años para enseñarle todas estas artes, todas estas ciencias y el lenguaje de los caldeos. Y dice el versículo 6 que entre estos estaba Daniel, Ananías, Misael y Azarías. Estos eran de los hijos de Judá. A estos el jefe de los eunucos puso nombre, les cambió nombre, es decir, en vez de tener los nombres hebreos, les puso nombres. A Daniel le puso Belsasar, a Ananías Sadrac, a Misael Mesac y a Azarías Abednego. Le cambió los nombres hebreos y le puso los de Babilonia, ¿verdad? Los de los caldeos. Ahora nosotros podemos ver en estas condiciones la dedicación de Daniel. Dice el versículo 8 que Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey, ni con el vino que él bebía. Pidió, por tanto, al jefe de los eunucos que no se le obligase a contaminarse. Y puso Dios a Daniel en gracia y en buena voluntad con el jefe de los eunucos. Y dijo el jefe de los eunucos a Daniel: temo a mi señor el rey, que señaló vuestra comida y vuestra bebida, pues luego que él vea vuestros rostros más pálidos que el de los muchachos que son semejantes a vosotros, condenaréis para con el rey mi cabeza. El jefe de los eunucos estaba preocupado. Dice: no, mi cabeza está sobre esto. Dice el versículo 11 que entonces Daniel le dijo a Melzar, que estaba puesto por el jefe de los eunucos, sobre Daniel, ¿verdad? Y sobre Misael y sobre Azarías, le dice: mira, te ruego que hagas la prueba con tus siervos. Y le da un plazo, le dice, por 10 días. Y que nos den legumbres a comer y agua a beber. Luego compara nuestros rostros con los rostros de los muchachos que comen de la ración de la comida del rey, y haz después con tus siervos según veas. Consintió pues con ellos en esto y probó por los 10 días. Y al cabo de los 10 días pareció el rostro de ellos mejor, que más robusto que el de los otros muchachos que comían de la porción de la comida del rey. Así pues, Melzar se lleva esta porción de la comida de ellos y el vino que había de beber, y les daba legumbres. En otras palabras, para Melzar les salió de todas maneras de beneficio, porque ahora estos manjares los iba a disfrutar él. Esto fue un trato entre Daniel y el jefe de los eunucos. ¿Qué es lo que pasó aquí? ¿Realmente ustedes creen que fueron las legumbres? Bueno, esta era la mano de Dios obrando en Daniel. El jefe de los eunucos tenía todo el poder sobre esta situación. Daniel y sus amigos parecían estar completamente a su merced, pero Dios se movió sobre este hombre y él es quien consintió pues que ellos pues pasara todo esto. Indudablemente era la mano de Dios obrando. No había una razón biológica del por qué una dieta vegetariana le haría mejor parecer o más robusto en 10 días. Quizás su dieta los haría parecerse igual que los otros jóvenes judíos que comían de la mesa del rey, pero no mejor o más robusto. El versículo 8 dice que Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de esta comida del rey. O sea, fue algo que él puso en su corazón. Hay dos posibilidades. Uno podría haber sido que esta comida pues era quizás ofrecida a los ídolos babilónicos antes de ser servida. Y lo otro es que dentro de las restricciones de las comidas que habían de los judíos, pues no comían cerdo, y a lo mejor pues cerdo o algún otro tipo de alimento prohibido por la ley de los judíos era parte de lo que se servía en estos manjares. Lo que sí dice es que Daniel propuso en su corazón. Entonces,
con tacto y amabilidad, solicitó el permiso del eunuco, que era el jefe. Daniel pues propone entonces este periodo de prueba y le da resultado. Pero la verdad es que este resultado no fue más que la gracia de Dios. Sí, porque el versículo 9 dice que y puso Dios a Daniel en gracia y en buena voluntad. Ahora pues, debido a esto vemos cómo Daniel sube, el ascenso de Daniel. Daniel en sí no merecía ser llevado cautivo, pues él era un hombre temeroso de Dios. Y sabemos que Dios estaba disciplinando. Pero aún en medio de esta disciplina hacia el pueblo, Dios toma ciertos pasos para proteger a estos inocentes, tal como lo demostró a través de la vida de Daniel, cómo estuvo la mano poderosa obrando en Daniel. Ante eso nosotros podríamos preguntarnos, ¿por qué Dios permitió que el justo pagara por los pecadores? Aunque suene injusto, al final resultó ventajoso para Daniel, ya que lo puso en una posición de privilegio. Él no fue llevado como esclavo para hacer trabajos forzados, sino que llegó directo al palacio del rey. Como vemos, Dios lo coloca en una posición de liderazgo e influencia sin igual. Sí, esto nos hace recordar también lo que le pasó a José. Después de haber sido vendido por sus hermanos, llevado como esclavo, finalmente termina José siendo el segundo en Egipto, de liderazgo, de poder. Así igual también ahora Daniel recibe este ascenso. Dice el versículo 17 al 21. A estos 4 muchachos Dios les dio conocimiento e inteligencia en todas las letras y ciencias, y Daniel tuvo entendimiento en toda visión y sueño. En otras palabras, Daniel tuvo un bonus, ¿verdad? Le dio también entendimiento en toda visión y sueños. Dios seguía obrando en la vida de Daniel. Pasados pues los días, al fin de los cuales había dicho el rey que los trajesen, el jefe de los eunucos los trajo delante de Nabucodonosor. El rey habló con ellos, y no fueron hallados entre todos ellos otros como Daniel, Ananías, Misael y Azarías. Así pues, estuvieron delante del rey. En todo asunto de sabiduría e inteligencia que el rey consultaba, los halló 10 veces mejores que todos los magos, astrólogos que había en todo su reino. Finalmente termina este capítulo diciendo el versículo 21, y continuó Daniel hasta el año 1 del rey Ciro. Fin del primer capítulo de Daniel. ¿Qué lecciones nosotros podemos aprender de esto? Estos jóvenes de Jerusalén estaban inmersos en el estudio de la cultura, la literatura, la religión babilónica. Pero ellos, aún así, permanecían fieles a Dios. El trabajo de los profetas como Jeremías, Sofonías y Habacuc no fue en vano lo que se había profetizado. Ellos estaban en Babilonia, pero no eran de Babilonia. Daniel tenía una carrera muy larga y exitosa en la peor de las circunstancias. Él trabajó para tiranos, quienes no pensaban que fuera nada malo matar a su personal o a sus consejeros si las cosas no resultaban bien. Pero los planes de Dios en su momento tienen que cumplirse, y Daniel fue testigo de estos eventos. Su empleador, el rey de Babilonia, sufrió el peor tipo de toma de posesión cuando el imperio medo-persa conquistó al imperio babilónico. Este primer capítulo del libro de Daniel, hermanos, nos deja ver su gran éxito y el favor de Dios obrando en su vida. Daniel y sus amigos nos muestran que una convicción interna puede vencer cualquier presión externa, y que las convicciones honran a Dios.
Y Dios trae recompensa por esa fidelidad. Aunque Daniel sirvió a los reyes de Babilonia, en realidad él estaba sirviendo a Dios y sus planes. Daniel entendió que Dios es el que quita y pone reyes para cumplir sus propósitos divinos. Obedeció a las autoridades terrenales, pero a quien sirvió sobre todo lo demás fue a Dios y sus planes eternos. Daniel, a pesar de que era un joven, es un ejemplo de integridad y lealtad a Dios para todos nosotros, tanto para jóvenes como para adultos. Sí, Daniel es un ejemplo para los creyentes de que podemos vivir y trabajar en el mundo sin ser parte del mundo. ¿Cómo puede ser posible esto? Bueno, hay que resistir el espíritu mundano que viene del maligno. El apóstol Pablo aconseja a los cristianos de Corinto, lo que escribió en la primera carta en el capítulo 2, versículo 12. Y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Sí, es el espíritu de Dios que hemos recibido, no el espíritu del mundo. La corriente que este mundo lleva está contaminada por el espíritu que opera en los hijos de desobediencia, dice Efesios 2:2. Por eso, hermanos, tenemos que buscar que nuestra manera de vivir sea con modestia, vivir con un ojo sencillo y llevar puesta la armadura espiritual en esta guerra espiritual en contra de las maldades y las potestades de este mundo. Les invito pues, hermanos, a que sean parte de estos estudios bíblicos mediante estudiar el libro de Daniel. Este es un libro profético muy importante. Buscaremos relatos sobresalientes. Todo el libro es importante, ¿verdad? Pero buscaremos relatos sobresalientes y a medida que examinemos estas profecías, también nos ayudarán a ser más valientes, sí, a ser leales. Y así vamos a estar preparados, hermanos, para enfrentar las pruebas, porque tarde que temprano van a llegar. Y de hecho, ya están llegando. Nosotros podemos ver cómo la cultura, la corriente de este mundo, está llevando en un sendero donde la moralidad ya no cuenta. A lo malo se le dice bueno y a lo bueno se le llama malo. Los momentos de prueba están comenzando. Tenemos que estar alerta, no dejarnos llevar por la influencia del mundo, porque nosotros sabemos bien quién está detrás de todas estas influencias que están pasando hoy en el mundo. La corriente de este mundo va hacia la perdición, pero los hijos de Dios van hacia la salvación. Que Dios les bendiga. Que pasen buen día.